Saludos navegantes. Este mes la revista Muy Interesante nos sorprende con este número fantástico extra sobre la gran familia de los dinosaurios y cómo evolucionaron estas asombrosas criaturas para convertirse en los amos de la Tierra. Con su autor, además de buen amigo José Antonio Peñas, vamos a descubrir algunos de los secretos que guardan estos seres y queremos también profundizar en el mundo de la paleoilustración, del que es uno de los máximos exponentes en nuestro país. Bienvenido, José Antonio, ¿qué tal? Muy bien, bien hallado, Juan Carlos. Oye, cuéntame qué vamos a encontrar en este especial que acaba de ver la luz y que además no es el primero que publicas con Muy Interesante. Bueno, empezamos a publicar números monográficos hace ya un par de años y este en concreto es el tercero que dedicamos a dinosaurios y el cuarto a paleontología, porque ha habido uno dedicado a todo lo que no son dinosaurios. Porque quieras que no, la historia de la Tierra es muy larga y hay criaturas fascinantes que no coinciden en la época de los dinosaurios. Pues en este número concreto lo que quise fue tratar las grandes estirpes. Es decir, los dinosaurios no son criaturas que aparecen independientemente, al igual que los animales modernos, se agrupan en familias y tienen una historia evolutiva detrás. Entonces, de lo que quería hablar era de esa historia evolutiva. Es decir, cómo partimos, por ejemplo, de animales tan pequeños como un guanlong, que es el tiranosaurio más basal que conocemos, y que es un animal pues, más pequeño que una persona. O sea, cómo ya pasamos de ese animal a los gigantescos carnívoros de finales del Cretácico, los que hemos visto en tantas películas. Y lo mismo con otro tipo de animales, es decir, intentar ver cuáles son sus orígenes y por dónde han ido moviéndose su desarrollo. Oye, ¿y cómo se convierte un ingeniero agrícola como tú en paleoartista? Vale, suena un poco raro, pero si lo pensamos fríamente, cuando estudié ingeniería agrícola aprendí bastantes cosas sobre temas como zootecnia, biología, química orgánica. O sea, te da una buena preparación para dedicarte a temas de ciencias, sin serles específicamente una carrera de ciencias. Luego yo tenía ya esa afición desde niño. O sea, yo era un niño de dinosaurios. Era un niño de dinosaurios y tengo la fortuna de que ahora me dedico a ganarme la vida haciendo dinosaurios. O sea que ya de pequeño tenías esta querencia especial por los dinosaurios. Sí, era una creencia que tenía muy poca correspondencia, porque te estoy hablando de los años 70-80, que no había nada en el mercado. O sea, tenías suerte si te ponían fantasía en televisión. Y hay que decir que el capítulo de los dinosaurios de esa película es una maravilla. Y seguramente debe ser el fragmento de dibujos animados que más vocaciones paleontológicas ha despertado jamás. Entonces, a partir de los 90, cuando llega Parque Jurásico, hay por fin una explosión de material y todos los que éramos amantes de ese tema, pues eso, yonkis que por fin reciben su heroína. Eso es lo que éramos. Entonces, cuando años después empecé a colaborar, a partir del año 96, con Geo y Muy Interesante, de la editorial G&J, pues fue cuando empecé a dedicar mi trabajo sobre todo a la divulgación a nivel científico. Y en un momento dado empezamos a hacer temas de paleontología. Luego ya, a partir del año 2000, hice un curso de animación y 3D y a raíz de ese curso empecé también ya a hacer mis pinitos en la animación con dinosaurios, que era un tema que me interesaba mucho. Con mi peculiaridad de que a la hora de hacer mi proyecto de fin de lo que fuese, porque no era una diplomatura, era un curso de 5 meses, pues me planteé, el mundo no necesita otro modelo de un tiranosaurio dando rugidos. Así que pensé en hacer un bicho específicamente español, que fue Pelecanimimus, un pequeño dinosaurio encontrado en Cuenca. Me puse en contacto a través de Muy Interesante con la Cátedra de Paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid. Teníamos buena química y a raíz de ahí empezamos a colaborar. Y digamos que esos fueron mis primeros pasos dentro del mundo de la paleoilustración. Hay un momento en tu trayectoria, José Antonio, en el que inicias tus primeros proyectos en 3D y recibes la llamada del paleoartista Mauricio Antón, que es toda una autoridad a nivel mundial. ¿Qué te aportó ese encuentro? Bueno, Mauricio había visto el reportaje que hicimos en Muy Interesante sobre Pelecanimimus, el pequeño dinosaurio sobre el que trabajé. Le gustó. Le gustó la pequeña muestra de animación que había añadido yo para poner en la web de la revista, que resultó bastante simpática.
Y entonces me comentó si estaría interesado en hacer con él un pequeño proyecto personal, sin demasiado ánimo de lucro, aunque al final algún rendimiento le hemos sacado, para ver de hacer una versión animada de un tigre de dientes de sable europeo. Él es una autoridad, ya no solo como paleartista, en concreto es una de las personas más nombradas hoy en día en el tema de los grandes felinos. O sea, lo que él hace con sus lápices y su ordenador con los felinos extintos y actuales está a años luz de lo que yo puedo hacer. Vamos, no me creáis a mí, buscad en Google su nombre y buscad el mío, veréis que juega una división totalmente aparte. Entonces, bueno, pero es que tú eres muy modesto también. No, en estos meses que colaboramos, Mauricio me enseñó las bases sobre las que se asienta la reconstrucción de seres vivos, lo que es la anatomía comparada y cómo aplicarla a nivel artístico. Y cómo partiendo de unos restos llegas al animal. Y al mismo tiempo, ambos practicamos cosas como cómo mover un animal tan complicado como es un felino, que son de los bichos más difíciles de mover del mundo, porque hasta el gato más gordo del planeta camina como si el planeta le perteneciese. O sea, tienen ese andar fluido que no tiene ningún otro animal. Entonces, fueron bastantes meses hasta tener un animal creíble y operativo, y gracias a eso, digamos, desarrollé la suficiente base como para atreverme con otros proyectos. Háblame del proceso, porque, claro, yo imagino que más allá de lo que estrictamente podemos denominar artístico, aquí tiene que haber toda una tarea de documentación, investigación previa importante. Sí, por supuesto. Empiezas por conseguir toda la información anatómica posible del animal, que si hay suerte puede ser muy completa. Puedes tener esqueletos completos, puedes incluso tener restos blandos. En animales razonablemente modernos hemos encontrado tejido blando. Por ejemplo, todos los hallazgos en la tundra de Siberia, donde encuentras, no lo que la gente cree, que piensa que te encuentras un mamut congelado en un bloque de hielo. Está enterrado en un suelo congelado y el animal está totalmente podrido. Pero el caso es que está ahí. Y tienes su pelo, tienes el volumen de sus músculos, puedes determinar muchas cosas. O, por ejemplo, hay indicios. Los hombres de las cavernas nos dejaron indicios muy interesantes, pintando en las paredes, porque se fijaban mucho en lo que pintaban. Y, por ejemplo, gracias a eso sabemos que el león de las cavernas europeo no tenía melena. Al menos no como los africanos, porque nunca pintaron leones con melena. Dices, es un atributo, dicen, a lo mejor solo pintado en hembras, y dices, es que es muy raro que no se fijasen en los machos. O, por ejemplo, que el ciervo gigante, el megacero, tenía una joroba en la espalda, algo que no hubiéramos podido saber de no ser porque ellos lo pintaron. Y además una joroba que siempre le representan con una mancha roja, luego probablemente tenía una coloración específica ahí. Entonces, una vez has reunido todo eso, que como he dicho, puede ir desde muchísima información hasta prácticamente nada. O sea, hay restos que a lo mejor son solo las huellas que dejó el animal. Y a partir de ahí tienes que tirar millas. O sea, incluso los restos humanos, hablamos de especies célebres como Homo erectus, los auténticos fósiles a lo mejor de alguna de esas especies caben en una caja de zapatos y muy holgadamente. Y a partir de ahí tienes que trabajar. Entonces, una vez ya has reunido toda la información, lo primero es intentar con esa información y con la de especies emparentadas, por ejemplo, en el caso de Homo erectus, sabemos que es un humano como nosotros. Luego, la mayor parte lo podemos deducir de nuestro propio aspecto. Te haces tu versión primero del esqueleto y de los datos que tienes. Luego, estudias cómo deberían ser los tejidos tipo muscular. Que eso se puede inferir de los huesos. O sea, la gente piensa, esto ha circulado mucho estos últimos años, es que se limitan a ponerle una piel encima de unos huesos. No. De un hueso tú puedes deducir cómo era el músculo que se sujetaba a ese hueso. Porque el volumen del músculo determina cómo tiene que ser de fuerte la inserción. Y esas inserciones dejan marcas muy concretas en los huesos. Entonces, en base a eso, tú puedes calcular razonablemente el volumen de ese animal y cuál sería su aspecto. Y luego ya plantearte cuál será una coloración razonable en función del tipo de hábitat, del tipo de costumbres que creas que debía tener. Y luego ya, pues, una vez tienes todo eso, has construido tu modelo, le has dado color, es cuando empiezas a plantearte cómo sería en movimiento esa criatura. Y qué cosas podría hacer y qué cosas no podría hacer. Por poner un ejemplo, Velociraptor, que se hizo famoso gracias a Parque Jurásico y sus secuelas, ahí te dicen cosas como que es un animal más veloz que un guepardo. Se me ocurrió tengo un pequeño modelo de Velociraptor, del auténtico, no del de la película. Para empezar, sería mucho más pequeño, sería un animal del tamaño de un perro, solo que con una cola muy larga detrás, pues a lo mejor 20 kilos de peso,
y tenemos sus proporciones, tenemos el esqueleto completo. Pues se me ocurrió ponerle a correr. En el mejor de los casos, ese bicho alcanzaría los 20 kilómetros por hora. Y eso esforzándose mucho en un sprint. Dices, vale, pues lo de que era más veloz que un guepardo, ya podemos ir descartándolo. Entonces, incluso habría que cambiarle el nombre a no muy rápido raptor. Entonces, a partir de eso, tú ya puedes inferir un poco cómo son esos animales. Sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, son seres vivos. Luego tenían que funcionar. O sea, no pueden hacer cosas que no se puedan hacer los seres vivos. Ha habido un caso concreto, recuerdo un libro hace unos cuantos años, de un señor que decía que los dinosaurios de cuello largo, los gigantescos saurópodos, eran tan grandes porque seguramente la gravedad era más baja en aquella época. Vamos a ver, señor mío, la gravedad no cambia a capricho de nadie. O sea, la gravedad era la misma que tenemos ahora, porque el planeta era el mismo. Es una. Luego, anatómicamente tienen que ser funcionales con el tamaño que tienen y con el peso que tendrían hoy en día. Y así es como vas planteándote tu ser vivo. Y luego, en función de muchos otros datos que encuentras tanto en el registro fósil como simplemente deduciendo en base a lo que conoces. Por ejemplo, sabemos que los grandes ceratópsidos, los que tienen cuernos, parecen haber tenido un gran dimorfismo sexual. Y los animales cuadrúpedos que conocemos con grandes dimorfismos sexuales tienen un comportamiento muy específico, que pueden ser como los grandes búfalos, los bisontes, y forman determinados comportamientos. Y eso hace que puedas deducir cómo podría ser el comportamiento de ese bicho, sobre todo si además tienes restos muy evidentes. Por ejemplo, sabemos que Triceratops, el más célebre, nunca se encuentran restos de grupos. Suelen encontrarse fósiles aislados. Los fósiles, hay que recordar que los fósiles son algo muy raro. O sea, estudiar el registro fósiles, como decía un gran divulgador, Stephen Jay Gould, es como estar hojeando un libro del cual solo te han llegado unas páginas al azar y dentro de cada página al azar solo te han llegado unos párrafos. Y en base a eso tienes que deducir todo el libro. Pero, por ejemplo, entonces puede pasar que a lo mejor Triceratops vivía en grandes grupos y por puñetera casualidad solo se han conservado ejemplares sueltos. Pero de otros grupos emparentados con él tenemos yacimientos de miles de ejemplares. Dices, bien, al menos sabemos que estos vivían en grandes grupos, porque morían en grandes grupos. A lo mejor porque había habido una inundación, porque atravesaban un río y se ahogaban un centenar. Mientras que del otro sabemos que morían de uno en uno. Luego, seguramente sería un animal individual y los otros serían animales de manada. Ese tipo de cosas las puedes sacar del registro fósil. Bueno, puedes sacar incluso en los últimos años, en fósiles especialmente bien conservados, estamos encontrando el color, lo cual es una maravilla. Claro. Oye, ¿y bebes de otras fuentes, aparte de los recursos fósiles que nos han quedado? Quiero decir, ¿estás en contacto con paleontólogos, por ejemplo, para poder llegar al final del trabajo, digamos que con unas garantías mínimas? Sí, por supuesto. Gracias a la red, además, es muy fácil mantener contacto. Y luego, pues, todos los que nos dedicamos a esto tenemos ese espíritu friki que nos hace estar muy unidos. O sea, que disfrutamos más con un hueso que un tonto con una caja de tizas de colores, con lo cual siempre hay contacto, siempre hay flujo de información y además en lugares como Facebook o Instagram es fácil formar grupos. Por ejemplo, yo en Facebook estoy dentro de varios grupos de paleoartistas y ahí vamos viendo nuestro propio trabajo, lo comentamos, lo subes para que la gente opine, oye, ¿qué opináis de esto? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Creéis que esto es muy exagerado? Con lo cual hay un flujo continuo de ideas y de información. ¿Cuál es la fase de cada trabajo, José Antonio, que más te fascina? Supongo que hay trabajos y trabajos, obviamente. En los últimos tiempos yo sé que estás trabajando con animación. En ese sentido, ¿cuál sería el momento de tu tarea, ¿no?, que más disfrutas? La fase preparatoria, cuando estás leyendo toda la documentación, cuando tienes que pensar cómo va a ser. Ah, sí. O sea, la fase teórica es la más emocionante, porque la práctica, llegado un momento, es sota caballo rey. Ahí ya es habilidad técnica, es ir paciencia, echar muchas horas, pero digamos es pensar cómo va a ser lo que vas a hacer, darle forma, buscar la documentación, pensar en cómo será el ecosistema, en cómo tendría que ser, cómo podría ser su coloración, qué puedes hacer con ese animal. Por ejemplo, en estos números de dinosaurios, pues la fase previa en la que recopilo toda la información, incluso si puedo conseguir modelos aceptables a nivel comercial sin necesidad de construirlos yo, porque lleva mucho tiempo construir un modelo, pues a lo mejor en una de estas revistas 1/3 de los modelos que utilizo son míos de diseño propio. Otros son modelos que o bien he conocido a los autores y me los prestan, o los adquiero en sitios comerciales.
Pues esa fase es la más emocionante. Es decir, plantearme, bueno, pues tengo este bicho, me gustaría hacer con él esto, cómo podría ser el ángulo de cámara, cómo tendría que ser la acción. Porque la idea no es tanto que se vea un animalito estático, sino que haga cosas. O sea, dar la sensación de seres vivos, que es lo que busco al final. O sea, no de monstruos en una exhibición. Hace 10 años es cuando ya comienzas a trabajar con imágenes fotorrealistas de criaturas extintas, sobre todo dinosaurios, pero también animales de otras épocas diferentes. ¿Cuánto nos queda realmente por conocer de estas criaturas? Muchísimo. No hay año que no haya descubrimientos nuevos. Hubo un tiempo, hace unos años, una década o así, que alguien dijo que más o menos se calculaba que debería haber habido unas 800 especies de dinosaurios, teniendo en cuenta las que conocíamos. Yo pensaba, Eso te iba a menuda preguntar. estupidez. ¿Existe un catálogo a día de hoy? ¿Se sabe Hay un catálogo de lo cuántas que hemos especies descubierto, pero pueden decir que lo que existir en hemos el mundo? Claro, pero hay un catálogo. Tú puedes buscar directamente, tú vas a Wikipedia y tecleas y encontrarás todos los dinosaurios que se han encontrado hasta ahora. La cuestión es que decir, como decían ahí, que se calcula que habrá habido unas 900 especies. Vamos a ver, solo de mamíferos. Hoy en día hay más de 10.000. ¿Cómo puedes decir que en un espacio de tiempo de 170 millones de años solo hubo 800 especies? Es absurdo. O sea, la vida es variada. Lo que nosotros estamos viendo en el registro fósil es apenas una pincelada. Es decir, que cuando decimos, esta es la criatura más grande de que se... No, es la criatura más grande que hemos encontrado. O la más larga, o la más extraña. Pero no sabes qué es lo que vas a encontrar después. Y muchas cosas nunca se encontrarán, porque simplemente no se han conservado. O sea, es lo que te decía antes. Estamos viendo apenas un fragmento de la información que podríamos llegar a tener. Y siempre hay más. Si hoy en día seguimos encontrando especies vivas diferentes todos los años, y no hablo solo a nivel que encuentras otro tipo de escarabajo, porque como decía Roger Penrose, pudo ser el que dijo, le preguntaron qué se podía aprender de Dios, de la mente de Dios, de la mente del creador. Le dijeron, observando la naturaleza, y decía, yo he aprendido que el creador tiene una afición inmoderada por los escarabajos. O sea, conocemos docenas de miles de especies de escarabajos y calculamos que hay millones. Pero es que se están encontrando incluso mamíferos nuevos todos los años. Entonces, imagínate si eso es en un planeta que tenemos medido a la perfección, escudriñado con satélite y el que ya no queda ni un agujero sin mirar, y seguimos encontrando cosas nuevas, pues en 4.000 millones de años de historia que tiene la Tierra, estoy seguro de que queda muchísimo por encontrar. Oye, parece que no todos los dinosaurios vivieron durante el mismo periodo geológico. Vamos a ver, es que si la tenemos literalmente a los dinosaurios siguen vivos hoy en día. O sea, las aves son dinosaurios. Son los dinosaurios que sobrevivieron a la gran extinción. Son lo que llamamos dinosaurios avianos, que ya existían previamente. De hecho, sabemos que determinados grupos de aves, como las ratites, las avestruces, son anteriores, sus orígenes, a la gran extinción. Entonces, para empezar, no murieron todos, luego llegan hasta nuestros días. Y el periodo geológico en el que se está localizado, que es el Mesozoico, hablamos de 3 eras geológicas completas y de 150 millones de años. Es un espacio de tiempo larguísimo. O sea, la humanidad como tal, desde lo primero que podemos reconocer como seres humanos, que es Australopithecus, apenas ha vivido una 20ª parte de lo que han vivido los dinosaurios. A veces se les ha tratado mal, ¿no?, a los dinosaurios. Se les ha tratado de animales tontos, o al menos así se ha pintado su imagen a lo largo de la historia. Pero ¿era realmente así? A ver, eso es una leyenda que nos viene de los tiempos de la reina Victoria, literalmente. Ajá. Es decir, los primeros dinosaurios aparecen en esa época, ahí se acuña el término dinosaurio por parte de Richard Owen, un gran anatomista y muy mala persona, todo hay que decirlo. Y en el imaginario de la época, en la que se consideraba que la raza humana, y en concreto la raza blanca, y más en concreto los ingleses, eran el culmen de la creación, lógicamente esos seres que habían desaparecido tenían que ser seres fracasados. Entonces, en su imaginario, ¿por qué se habían extinguido? Evidentemente porque eran grandes, gigantescos, torpes, inútiles, y en consecuencia ahí se acuñó el concepto del dinosaurio lento, torpe, abúlico, prácticamente una masa sin vida. De hecho, hay un detalle interesante. Un gran científico, Thomas Henry Huxley, que seguramente, de no ser porque existió Darwin, hubiera sido el gran científico del siglo XIX, por cierto, eran grandes amigos, estudiando el fósil de Archaeopteryx,
la primera ave que apareció a mediados del siglo XIX y que es en esencia es un fósil precioso, parece un ángel caído, un animal diminuto de aproximadamente medio metro, con plumas muy evidentes, con alas, pero con garras en las alas y dientes en el pico. Y observándolo dijo, si no tuviese plumas, lo habríamos clasificado como un dinosaurio. En consecuencia, las aves descienden de los dinosaurios. Pero en ese momento en el que se pensaba en seres gigantescos, monstruosos y torpes, esa idea era demasiado radical como para aceptarla. Ha tenido que pasar un siglo hasta que se ha reivindicado que Huxley tenía toda la razón. ¿Qué se sabe Es que de los el ecosistemas? problema del prejuicio es que es muy difícil quitártelo. De hecho, antes te he mencionado fantasía. No, cría fama y échate a dormir. Sí. Te he mencionado antes fantasía de Disney. Fantasía, tú lo ves, y los animales que ves ahí no son torpes ni letárgicos. Sin embargo, está hecho en el año 40. ¿Por qué? Porque Walt Disney, al margen de sus problemas personales, que los tenía, o sea, era una persona muy peculiar y probablemente, como suele decirse, una muy mala persona, era un gran artista. Y cuando decidió hacer una historia de la vida en las películas fantasía, desde el origen de la vida hasta los dinosaurios, se dio cuenta de que si hacía animales como se suponía que eran, no iban a gustar. El público no podría empatizar con esas criaturas porque no le parecían seres vivos. Así que pidió a sus animadores que olvidasen todo lo que habían leído y que hicieran seres vivos. Pues sorprendentemente el tiempo le ha dado la razón. Así que tenemos 30 años antes de lo que se conoce como el Dinosaur Denouement, que es la reivindicación de los dinosaurios como seres vivos en los años 70, tenemos esa película en la que las criaturas se ves animales avianos, ves manadas actuando en grupo, ves padres cuidando a sus crías, ves seres gráciles y creíbles, en vez de las criaturas torpes que veíamos en las películas. Sí, te preguntaba qué conocemos, qué sabemos de los ecosistemas que habitaron esos dinosaurios. Pues antiguamente se tenía la idea de que todo tenía que ser una especie de gran pantano tropical. O sea, era una imagen muy burda de cómo debía ser el pasado. Pero la realidad es que estamos en lo mismo. Esto empieza, el Mesozoico, la era de los grandes reptiles, arranca con una gran extinción, probablemente causada por la unión de todos los continentes en una gran masa, que generó un clima muchísimo más desolador, con grandes sequías y que lo arrasó todo. Los supervivientes se encontrarían en un ecosistema muy árido, muy parecido a como son pues, las grandes llanuras del interior de Asia. Pero luego, a medida que el clima fue cambiando, a medida que los continentes se separaban, habría todo tipo de ecosistemas. Siempre se decía, como son reptiles, tienen que haber sobrevivido en climas tropicales, pero hemos encontrado restos fósiles en la Antártida y en Alaska. Y en una época en la que tanto la Antártida como Alaska, puede que la Antártida no estuviese ya cubierta por 1 kilómetro de hielo, pero desde luego era un lugar helador en el que los inviernos duraban 6 meses. Y tenemos evidencia de restos de estos animales en climas muy desérticos. De hecho, hay fósiles extraordinarios en Mongolia que quedaron enterrados por tormentas de arena. Entonces, estos animales se adaptaron a cualquier circunstancia que hubiera en el planeta, a las mismas en las que sobrevivimos ahora. ¿Incluido el mar? Algunos sí. Es decir, la gente cuando piensa en los dinosaurios acuáticos piensa en unas criaturas que no son dinosaurios. O sea, los plesiosaurios y ictiosaurios no son dinosaurios, no están emparentados directamente con ellos, lo que pasa es que son grandes reptiles del Mesozoico y la gente piensa que son dinosaurios marinos, no lo son. Igual que los pterosaurios no son dinosaurios voladores, aunque están más cercanamente emparentados. Pero sí parece que sí hubo algunos dinosaurios que fueron al medio acuático. Tenemos al menos un caso concreto, Spinosaurus, de un dinosaurio que se adaptó a una vida anfibia. Es decir, que era capaz de manejarse en el agua. Al menos eso es lo que indican lo que se sabe de él hasta ahora, porque es un bicho que ha ido cambiando mucho a medida que se han descubierto cosas. Y luego sí hay dinosaurios marinos, porque tenemos a los pingüinos y a todos sus antepasados. ¿Anda? Que son dinosaurios. También. Claro. Y tenemos a aves que de aspecto y de forma de vida deben haber sido muy parecidas a los pingüinos hacia el final del Cretácico. Así que sí que ha habido dinosaurios marinos, pero no son los que la gente cree que son. ¿La alimentación difería algo respecto a la de los animales modernos? No, sabemos que hay herbívoros, carnívoros y probablemente animales oportunistas que comerían todo lo que encontrasen. Es decir, hoy en día sabemos, yo recuerdo un vídeo que me sorprendió muchísimo de un hipopótamo comiendo carroña. Se supone que un hipopótamo es un herbívoro, sí, pero ahí hay comida, no se escapa, así que te la comes igualmente, porque nadie tira nada.
Y de hecho hay bastantes evidencias de alimentación en estos animales, porque se encuentra a veces su contenido intestinal. Y luego hay los coprolitos, que en esencia son tordos fósiles, o sea, son cacas de dinosaurio fosilizadas, y dentro de ahí encuentras qué es lo que ha comido ese animal. Y así puedes saber, por eso sabemos que Spinosaurus y los animales emparentados tenían al menos un tipo de vida que combinaba el agua con la tierra, porque se alimentaban de peces. Y es lo que aparece en su interior, de peces y de otros animales, porque hay huesos de animales terrestres. Así que su forma de vida era parecida a la de los cocodrilos, a lo mejor. Tenemos restos de vegetación en algunos animales que ves que comían cortezas, raíces, los primeros frutos. Cuando los dinosaurios empiezan a extenderse sobre el mundo, todavía no hay plantas con flores. Pero a finales del Cretácico, los paisajes son muy similares, aunque las especies no tengan nada que ver a lo que conocemos ahora, con plantas con flores y con frutos, es decir, se fueron adaptando a mucha variación de la vegetación. Y también sus aparatos masticadores, que es lo que te define qué es lo que comes, también variaron mucho. Desde los primeros grandes herbívoros que tenían estructuras de dientes como lápices para arrancar el follaje, hasta animales de finales del Cretácico que sus bocas eran auténticas baterías de desgastar, que podían triturar cualquier cosa vegetal, desde cortezas y piñas hasta la vegetación más blanda. Entonces, en cuanto a los ecosistemas, imagino que también hay una parte de investigación a la hora de ilustrar, ¿no? Ese escenario en el que aparecen los dinosaurios. Sí, por eso es un gravísimo problema el comercio de fósiles, porque muchos fósiles se comercian de forma ilegal, se extraen de los yacimientos y como lo que se vende bien son los huesos de dinosaurio, el resto no se analiza, no se estudia y como además es ilegal, no sabes de dónde se ha sacado. Y en el yacimiento probablemente haya indicios que te permitan saber cómo era el ecosistema en el que vivía el animal. Semillas, por ejemplo. No solamente buscas los huesos como se hacía al principio, en la época del siglo XIX, cuando literalmente en lo que se llamó la guerra de los huesos, dos grandes paleontólogos americanos, literalmente extraían los huesos con dinamita para darse prisa y que el otro no les pisara el descubrimiento. Entonces ahí se perdió mucha información probablemente. Y en muchos yacimientos se ha perdido información porque solo se fijaron en los huesos. Hoy en día se analiza todo, hasta el último fragmento. Y gracias a eso es posible saber cómo era el ambiente en el que vivió ese animal. Te decía que incluso las semillas, ¿no? Que pueden aparecer en un... Y los granos de polen, que fosilizan muy bien. Claro. Porque son elementos microscópicos, pero tremendamente resistentes, con lo cual fosilizan. Uh-huh. De hecho, la fosilización, como te digo, es mucho más que conservación de huesos. Y dices, José Antonio, que hay un mercado importante de fósiles. Sí, legal e ilegal. Ilegal porque hay muchos sitios donde los turistas compran fósiles, muchos son falsificados. En Marruecos tú vas a encontrarte fósiles que tienen, tú lo ves y dices, mira, está claro que esto es una tomadura de pelo, pero es tan gracioso que me lo llevo. Porque directamente han esculpido un lagarto, lo han pintado de negro y lo han puesto encima de una piedra y te dicen que es un fósil. Y hay quien se lo cree y lo compra. Pero luego hay incluso un mercado, pues hace poco se restituyó a Mongolia una serie de fósiles de un gran carnívoro que directamente se había subastado en Estados Unidos y había sido extraído ilegalmente. Y de acuerdo a las leyes de Mongolia y de Estados Unidos tuvieron que restituirlo, porque estaba claro de dónde había salido y no había autorización para sacar ese animal de ahí. Y luego incluso hay un mercado legal, por desgracia, en el que, claro, es que los fósiles muy espectaculares, pues se venden bien. Y hay grandes compañías que están interesadas en tener esos fósiles pues, de exhibición en sus sedes o millonarios que quieren tenerlos en sus colecciones. De hecho, fue el caso con Su, uno de los dinosaurios, de los tiranosaurios rex mejor conservados, que se subastó públicamente. Y el problema es que si el que lo adquiere no tiene problema en que luego se lleve a un centro de investigación, vale, pero ¿y si se lo queda para él? Pues más información que hemos perdido. ¿Y no existe todavía una regulación en este sentido? A nivel internacional no. Cada país tiene su legislación. De hecho, ahora mismo me parece que ha pasado algo en España bastante triste y es que Castilla y León ha desprotegido sus yacimientos. Ya no están cubiertos los yacimientos paleontológicos de Castilla y León por la ley del patrimonio. Consideran que eso no es patrimonio. Así que quien lo quiera coger, que lo coja. ¿Qué condicionaba, José Antonio, que algunos dinosaurios fueran de sangre caliente como se ha descrito en muchas ocasiones? A ver, por supuesto no estamos ahí para ponerles un termómetro, para saber si eran endotérmicos o no, pero todas las características apuntan a que eran endotérmicos. No solo ellos, es decir, ya no es decir algunos, es que cuando vas, hay una manera de decir las cosas en paleontología, que es que
los caracteres que han aparecido muy atrás, muy basales, son comunes a todos los que han evolucionado a partir de ahí. Es decir, por ejemplo, hoy en día, al principio se pensaba que muchos dinosaurios terópodos del Cretácico podían tener plumas, porque habíamos encontrado algunos linajes de dinosaurios terópodos que tenían plumas. Antes de la idea de que sus descendientes y los animales emparentados deben tener plumas, porque estos lo tienen. Igual que si no conociéramos a los mamíferos, pero supiéramos que los primeros mamíferos tenían pelo, supondríamos que casi todos los mamíferos tendrán pelo potencialmente. Es decir, los delfines no tienen pelo, pero potencialmente podrían tenerlo. De hecho, cuando nacen los delfines tienen unos pequeños pelos en el hocico, que luego les desaparecen al crecer, porque son mamíferos y siguen teniendo potencialmente pelo. Pero es que a medida que se han encontrado más cosas, se vio viendo que cada vez más atrás en el tiempo aparecían dinosaurios con plumas. Llegó un momento en que se planteó que todos los dinosaurios carnívoros potencialmente podrían haber tenido plumas. Entonces apareció un dinosaurio herbívoro con plumas. Los herbívoros y los carnívoros se separaron casi al comienzo de la historia de los dinosaurios. Luego, si los herbívoros tenían plumas y los carnívoros tenían plumas, eso significa que el común, el ancestro común, potencialmente debía tener plumas. Porque las plumas son un artefacto muy complejo que no puede surgir separadamente dos veces. Pero es que se ha ido más atrás y los pterosaurios, los dinosaurios voladores, que se sabía que estaban cubiertos de algún tipo de filamento, finalmente se han encontrado fósiles lo bastante buenos como va a estudiarlo, y son plumas. Así que probablemente el antepasado común de los pterosaurios y de los dinosaurios, que es anterior al Mesozoico, tendría plumas. Bueno, pues si tienes plumas, lo normal es que seas endotérmico, porque las plumas son un abrigo. Así pues, potencialmente cualquiera de esos seres del Mesozoico sería endotérmico como nosotros, con un mecanismo diferente, cada uno. Por ejemplo, los grandes saurópodos, los de cuello largo, no necesitarían más que el hecho de ser grandes para ser endotérmicos, porque cuanto más grande eres, más calor generas. Así que llegas a ser independiente del medio ambiente. Por eso los mamíferos, cuanto más hacia el norte son, más grandes son. Y un oso pardo ibérico es mucho más pequeño que un oso pardo en Noruega. Porque el frío hace que a los mamíferos sea más rentable ser grandes, porque te mantiene una inercia térmica que te permite sobrevivir al frío. Pues probablemente todos los grandes reptiles voladores y terrestres del Mesozoico fueran de sangre caliente. Y en cuestión de sexo, ¿cómo se lo montaban? Nunca mejor dicho, los dinosaurios. A ver, de hecho, cuando empecé a hacer ilustraciones fotorrealistas fue precisamente por eso, por un encargo que me hicieron de Polonia, que eso tuvo mucha gracia. Primero me encargaron la imagen de portada que se ha utilizado en la revista Dora. Yo quería hacía años usarla en España, porque se había usado solo en Polonia. Me encargaron 2 dinosaurios besándose. No me dijeron nada más. Yo les dije, a ver, no tienen labios. Para besarse hay que tener labios. Y entonces les propuse hacerles haciéndose carantoñas, que es como los puse. Y luego... Para que lo vean mejor. Sí, bien. Y luego, unas semanas después, me llega un correo del jefe de arte de la revista Focus Polonia, que no me habían dicho para qué era. Yo suponía que pandume normal. Y entonces me va a decir, mira, tenemos un pequeño problema. Tenemos que ilustrar un artículo sobre el sexo de los dinosaurios y no tenemos nada. ¿Puedes prepararnos 4 ilustraciones a doble página en una semana? Afortunadamente yo estaba ya preparando ilustraciones de ese tipo para muy interesante y pude ponerme manos a la obra y montar 4 escenas de dinosaurios teniendo sexo. Entonces lo que hice fue pues, plantearme, de acuerdo a sus características anatómicas, cómo podría haber sido. Pues uno de ellos fue Pelecanimimus. Pelecanimimus tiene el tamaño de una garza aproximadamente. Entonces me planteé que ellos podrían copular más o menos como hacen las aves grandes. Además, este tipo de aves tienen costumbres muy interesantes. Las garzas, las grullas, las cigüeñas. Todos hemos visto o oído alguna vez en un pueblo a cigüeñas haciendo ese sonido cuando están el macho y la hembra juntos, juntan los cuellos y golpean los picos haciendo un sonido como pap, 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 que resuena. Sí. Entonces todos tienen costumbres de apareamiento muy ceremoniales, así que les puse haciendo algo parecido. El caso de T-Rex, que he dado todas las ilustraciones, sabemos por algunos restos que parece que formaban grupos familiares. Eso implica que 2 animales potencialmente muy peligrosos tenían que coordinarse para criar juntos, lo que implica que tenían que tener confianza. Es el caso, por ejemplo, de los leones. Los leones, cuando copulan, la hembra ofrece la nuca al macho, como gesto de confianza, y el macho mordisquea su nuca, podría matarla de un bocado.
Pues les puse exactamente en esa postura, en la misma postura que unos leones. Solo que como no son cuadrúpedos, sino bípedos, pensé, hay una reconstrucción en el MUPA, que es de una pareja de dos esqueletos de dinosaurios copulando en una postura que a mí me parece un poco extraña, porque están como de puntillas. Yo pensé, sería más cómodo que ella se acostase en el suelo y el otro se tumbase sobre ella. No habría riesgo de caerse, porque ya estarían en el suelo. Y esa es la postura que yo elegí. Luego, pues, había otra escena con una pareja de ceratópsidos, parientes del triceratops, y hice, pues, son cuadrúpedos, pues, el tipo de monta que harían, pues eso, un buey o un búfalo o un bisonte, en el cual la hembra, pues, prácticamente no está interesada en nada, porque son grupos en los que los machos dominan una zona y todas las hembras que hay en la zona, con lo cual las hembras prácticamente no participan. Y luego me pidieron que hiciese una pareja de saurópodos fornicando en el agua. Porque hay, desde hace muchos años, una idea de cómo eran tan pesados, tendrían que ir al agua para que la gravedad no les afectase. A lo cual yo les respondí, mirad, esto es una idiotez. Porque no es necesario. De hecho, hice un pequeño vídeo para un concurso de ciencia que al final no se utilizó, de 3 minutos, en el que con unos dinosaurios de plastilina explico por qué no necesitaban meterse en el agua para hacer esas cosas. Y por qué meterse en el agua es una muy mala idea si te vas a dedicar a eso. Y esas fueron las ilustraciones que formaron la primera serie de los follasaurios, que es como lo llamo, y que si tú tecleas en internet follasaurios, ahí están y ahí está mi cara. Muy interesante. Por cierto que incluso he conseguido con eso tener un enemigo. Hay un señor en Inglaterra que escribió un libro sobre qué bonita es la naturaleza y dedica un capítulo a insultarme, diciendo que soy una mente enferma. Bueno, pues ya les aseguro yo que de mente enferma nada. Yo tuve ocasión de conocer a José Antonio Peñas a través de una amiga común, Marisol Torres, de el Café El Dinosaurio, todavía estaba allí, nunca mejor dicho. El mejor café del mundo. Y la verdad es que la primera vez que comenzamos a hablar y empecé a ver todo el catálogo de nombres extraños sobre dinosaurios que me relataba, fue como un poco flipante, ¿no? Pero después he ido conversando con José Antonio más veces y he visto que detrás de todo esto hay un trabajo ingente y que, hombre, tampoco creo que sea demasiado elegante insultar por insultar, ¿no? Bien, oye, cuéntame, José Antonio, ¿cómo fue la vida de esos dinosaurios aquí en la península ibérica? Has mencionado esos yacimientos que están un poco al amparo de la mano de Dios, ¿no? En Castilla-León en estos momentos, pero digamos que ¿qué yacimientos o qué vestigios importantes tenemos en nuestro país? Hay bastantes yacimientos en la península Y en de Portugal. España, porque las fronteras no existen a nivel paleontológico. Y, por ejemplo, en Portugal está la formación Louriña. La formación Louriña es una formación geológica del Jurásico Medio, que coincide casi punto por punto con una de las formaciones más célebres de Estados Unidos, donde se encontraron los Diplodocus, los Stegosaurus, Allosaurus, Ceratosaurus, pues esos animales están presentes también en la península ibérica. Y prácticamente las mismas faunas coinciden a ambos lados del océano. Luego, por ejemplo, los yacimientos de Castilla-La Mancha son maravillosos. Tenemos el yacimiento de las Ollas, es uno de los mejor estudiados y los que está dando mejores piezas, que está en Cuenca. Las Ollas es un yacimiento maravilloso, una pequeña laguna que se desecó y ha conservado muy bien sus restos. Ahí se encontró Pelecanimimus, precisamente. Ahí aparecieron fósiles tan importantes como Iberomesornis o Ealuloavis, que son de las aves primitivas mejor conocidas. Hablamos de aves del Cretácico, pues a lo mejor del tamaño de un gorrión, pero que ya presentan todos los elementos en el caso de Ealuloavis, incluso todos los elementos para un vuelo bien coordinado, porque son aves con álula, es lo que significa. El álula es una pequeña estructura que tienen las aves en las alas que les permite equilibrarse a la hora de tomar tierra. Y luego tenemos el yacimiento de Lo Hueco. Lo Hueco es uno de esos yacimientos que encuentras por un afortunado azar, como pasó con, ¿cómo se llama? Los yacimientos que hay en el norte, en Burgos, Atapuerca. Atapuerca se encontró porque se estaba haciendo una zanja para el ferrocarril. Pues esto es lo mismo, se estaba construyendo el AVE.
y apareció el yacimiento de lo Hueco. Y el yacimiento de lo Hueco pues, se ha excavado solo parcialmente. Y lo que ha salido de ahí, bueno, es que hay un almacén lleno de huesos esperando a ser clasificados y estudiados. O sea, hay trabajo ahí para generaciones de paleontólogos. Y en el Hay resto del yacimientos muy mundo, buenos en La Rioja también. Y en sí. todo el norte de España tienes yacimientos excelentes de huellas, de ignitas, huellas fósiles de dinosaurios. En Aragón también. Sí. Y en el resto del mundo, ¿qué vestigios han dejado una mayor cantidad de información? Bueno, los mejor estudiados son lógicamente los que ha habido en Estados Unidos, porque ahí hubo campañas de excavación impresionantes y ahí se ha encontrado muchísimo material, pero se han encontrado de estos por todas partes. En África hay yacimientos magníficos que en su momento se excavaron cuando la zona de lo que era el África alemana antes de la Primera Guerra Mundial, la expedición Tendaguru, que trajo algunos de los fósiles más impresionantes que están expuestos en Berlín. O sea, en Berlín está expuesto, por ejemplo, Girafatitán, que es el esqueleto montado más grande del planeta. Me parece que alcanza los 9 metros de altura. Luego, los yacimientos que más sorpresas nos están dando en los últimos años son los de China y Mongolia. Sobre todo los del norte de China, que son yacimientos de piedra caliza de una calidad impresionante, de grano finísimo, hasta el nivel de que es ahí donde se han empezado a encontrar detalles como la coloración. Porque hasta tal punto se ha conservado que es posible estudiar la coloración de los animales. No porque veas el color, aunque a veces se ve, eso es lo impresionante, a veces a simple vista lo que parecía una mancha y decías, ah, no, es que esto es el color del animal. Pero se han encontrado, el color en realidad está formado, por ejemplo, en las plumas, el color lo forman pequeñas esferas que refractan la luz. En función de la esfera, refracta un color u otro. Pues esos fósiles están tan bien conservados que se han conservado esas esferas. Con lo cual ha sido posible estudiar cómo era de color el plumaje de determinadas aves. Y en concreto hay un fósil extraordinario, un animal llamado Psittacosaurus, que aparece en esta revista, y de ese fósil se ha descubierto cómo era, primero, que tenía, siendo un herbívoro, tenía una especie de plumaje en el dorso, y está muy bien detallado en el fósil, o sea, se ve claramente cómo era la estructura, se ha descubierto su coloración, todo el bandeado de color que tenía ese animal en la piel, y es muy bonito. De hecho, el rostro es como parece un payaso maquillado. Y en el último estudio que han hecho sobre ese fósil, que ya te digo, es extraordinario, se han descubierto sus órganos sexuales. Anda. Así que, como te digo, los yacimientos del norte de Asia nos están trayendo unas sorpresas impresionantes. Y luego hay otra manera de encontrar información, que son los yacimientos de ámbar. Y de nuevo, los yacimientos de ámbar están dando cosas impresionantes. Incluyendo, como te he dicho, en los fósiles veíamos lo que parecían plumas, pero es que también se han encontrado esas plumas en ámbar. Tenemos plumas de dinosaurio, con su cañón, con sus barbas. Y tenemos, por supuesto, en el ámbar se conservan insectos, pequeños vertebrados, polen, restos de vegetación, y eso te permite ver qué tipo de ambientes había en aquella época. También hay, por cierto, magníficos yacimientos de ámbar en España. José Antonio, tú que eres un hombre cinéfilo y muy amante de la lectura, ¿cómo crees que se ha tratado el universo de los dinosaurios en el séptimo arte, en los grandes documentales, en la literatura? Bueno, vamos a ver. Por un lado están los documentales, que bien. A ver, hay documentales que simplemente es vamos a poner dinosaurios y a poner una música potente y ya está, que no valen nada, pero hay series documentales magníficas. La primera que recuerdo se llama precisamente Dinosaurios, fue una serie de 4 episodios en los años 90, antes de Parque Jurásico, en el que te explicaban todo lo que se sabía gracias al Dinosaur Organism. Eran 4 episodios en el que te explicaban cómo se descubrieron, cómo sabemos lo que sabemos a partir de los fósiles, cómo era el mundo de los dinosaurios y qué sabemos de su desaparición. Era cuando se adelantó la hipótesis del equipo Álvarez, un astrofísico y su hijo, que descubrieron una anomalía en la geología de la Tierra, en concreto es un estrato. El final de la época de los dinosaurios se conoce como el límite KT, es decir, termina el Cretácico y empieza el Terciario. Y en todo el planeta, ese estrato está marcado por una línea blanca. Una línea blanca que contiene iridio. Se puede ver, por cierto, en la playa de Zumaya, en el País Vasco. Ahí es una estructura, tú ves las rocas que parecen como hojaldre y en medio de ellas hay una línea blanca. Este es el final de un mundo. Se ve maravillosamente. Ese iridio solo puede venir de un lugar, o del interior de la Tierra, mejor dicho, de 2 lugares, o del interior de la Tierra o del espacio.
Y fue cuando se empezó a pensar, pasó algo hace 64 millones de años. O sea, la extinción no fue lenta, no fue debido a que los... No, pasó algo. Y luego, poco después, se descubrió el cráter del Yucatán. Y dijeron, bien, acabamos de encontrar el casquillo de la pistola. De eso iba ese documental y era fascinante. Luego, en los 90, todos vimos la serie Walking with Dinosaurs, que era de la BBC, en el que mostraban, con técnicas de documental, mostraban diversos ecosistemas, diversos animales, una serie muy, muy bien documentada para la época. Hoy en día se ha quedado, los nuevos descubrimientos hacen que algunas de las recreaciones sean un poco incorrectas, algunas de las afirmaciones son erróneas, pero esa serie y la que le siguió, Walking with Monsters, que hablaba de las criaturas anteriores a la era de los dinosaurios, y Walking with Mammals, que era de la época de lo que llamaríamos la época de los mamíferos hasta la era glacial, dieron una imagen del pasado magnífica, a un nivel del que lo daría cualquier documental de la National Geographic. Y luego tenemos, ya te digo, aparte de los documentales, está el cine. A ver, yo todavía recuerdo mi impresión cuando vi Parque Jurásico con mi chica, allá en el cine, esa sensación, cuando salen del coche, miran asombrados y ahí está, el brachiosaurio. Y dices, Dios mío, lo estoy viendo, es de verdad. O sea, eso no se te va a olvidar nunca. O sea, la imagen de los dinosaurios cambió a partir de ahí. Antes de ahí hay películas encantadoras. Mi favorita es una que se grabó en Cuenca precisamente, que se llama El Valle de Huanqui, que es una película de dinosaurios y vaqueros en el Far West. No me digas. Con mexicanos, se supone que Cuenca es un pueblo mexicano, y con maldiciones gitanas. No es coña. No es coña. Que tú lees el periódico de la época, el periódico de la época y querían como extras gitanos, específicamente. Que hoy es el Día de los Santos Inocentes. No, no es broma, no es broma. La peli es una especie de versión de King Kong, pero con dinosaurios y vaqueros. Es divertidísima. Yo la adoro, es mi película de dinosaurios favorita. Y luego, a partir de Parque Jurásico, pues ya es desmadre total. Por lo están las propias películas de la franquicia, en las que afortunadamente empiezan a quitar ya algo que surgió en esa época. Parque Jurásico acabó con el prototipo del dinosaurio tonto, pero a cambio nos dio el dinosaurio psicópata. O sea, y ahí tienes los velociraptores que están todo el día, venga a perseguir humanos para comérselos, y hasta en la postura parecen unos psicópatas. Y ya en la cuarta, en Jurassic World, de pronto te plantean unos velociraptores, en concreto Blue, como nuestro perro favorito, sí, que no es una psicópata, sino que es un ser empático que es capaz de entender a los humanos. O sea, en ese sentido vamos mejorando muy despacio. Y luego están todas las pelis que surgieron a raíz del éxito de Parque Jurásico, que es que, bueno, mira, hay una de conquistadores españoles enfrentándose a tiranosaurios aztecas. No. Sí, no. Tú buscas tiranosaurio azteca en YouTube, que está la película, no te aconsejo que intentes pasar de los primeros 15 minutos. O sea, es mortal de necesidad. En el último, no recuerdo cómo se llama, el Festival de Pelis Malas que hay en España todos los años, pues se presentó el Velocipastor, que va de un sacerdote estadounidense que después de una crisis de fe viaja al Tíbet y ahí recibe el poder de convertirse en velociraptor para enfrentarse al mar. ¡Guau! Y hay ninjas y un cura que se convierte en velociraptor. O sea, ese es el nivel de la mayoría de las películas. Y a ver, se disfrutan igualmente. ¿Y en la literatura? Solo hay que suspender un poquito más la incredulidad. Bueno, de hecho yo estoy esperando a que saquen, no sé si llegaste a ver una película que se llamaba Iron Sky hace unos cuantos años, que iba de que se descubre que hay nazis en la luna. Algo vale, me suena, pues sí. En la segunda parte, que estamos todos esperando a que de una vez la terminen de filmar y la estrenen, en el tráiler veías como la presidenta de Estados Unidos, Sarah Palin, viajaba a la Antártida tras una guerra nuclear y se introducía a través de un túnel en la Tierra Hueca y llegaba a la Tierra Hueca donde la recibía Adolf Hitler cabalgando un tiranosaurio que saludaba a brazo en alto, el tiranosaurio. O sea, tú coges cualquier película de mierda y pones un tiranosaurio y ya tienes una gran película. Y ya has triunfado. Ahí está. Y en la literatura, José Antonio, ¿cómo se les ha tratado? ¿Mejor? ¿Peor? A ver, tienes, por ejemplo, la serie de novelas de la que se basa la serie de películas de Spielberg, que son de Michael Crichton, Jurassic Park y The Lost World. Son muy buenas novelas. Contienen algunos
no son errores. Michael Crichton sabía que lo que estaba diciendo era un poco absurdo, pero tenía que ponerlo para funcionar. Por ejemplo, lo de que mezclan ADN de ranas para sacar a los dinosaurios. Hubiera sido más sencillo poner ADN de gallinas, están emparentadas. Pero tenía que poner ranas porque así puede explicar algo que pasa después en la novela. Pero quitando esas salvedades, es una excelente novela. Luego, pues depende del autor. O sea, como hubo público, sacaron novelas de dinosaurios de todo tipo. O sea, lo más demente que yo he llegado a ver es novelas pornográficas con dinosaurios. No. Sí. 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 O sea, Pero, hay a ver, a ver, a público ver. para eso. Pero esto es muy loco, esto es muy loco. Pues claro, a ver, es que es un mundo de frikis. Si hay aficionados al furry, ¿por qué no los va a ver a los dinosaurios? Qué fuerte. Oye, tu trabajo no solo se circunscribe al mundo de los dinosaurios, también has realizado reconstrucciones arquitectónicas para temas de historia, recreando edificios de la antigüedad y el medievo, como el Partenón, el Coliseo, Karnak, Luxor. Bueno, eres una caja de sorpresas. A ver, tengo que comer. O sea, lo que me dé para llenar el pucho de garbanzos, yo lo hago. O sea, señores, si necesitan un ilustrador, me vendo por poco. O sea, tengo poca dignidad, llámenme. Y sí, el tema de la arquitectura me gusta mucho, porque en esencia los edificios son estructuras lógicas. O sea, por ejemplo, uno de los trabajos que hicimos era la recreación de un pequeño monasterio que se encontraba en el Camino de Santiago y que había muy pocos restos, pero en base a esos restos y de edificios de la época que hay en la región pudimos ir deduciendo cómo debía ser todo. A partir de los restos quedan un par de paredes y huellas de los cimientos. Pero sabes que los edificios tienen que cumplir una serie de normas para funcionar, porque si no se te vienen abajo. O sea, la arquitectura es una ciencia lógica. Entonces, reconstruir ese tipo de edificios permite, primero, tienes cancha libre a tu imaginación, porque hay una serie de cosas que nunca vas a saber y que tú tienes que hacerlas, digamos, no inventándotelas, pero sí basándote en cosas que no están ahí. Pero al mismo tiempo tienes que ser muy riguroso en determinadas cosas, no se te puede caer. Entonces, uno de los trabajos más chulos que hice de este tipo fue la mezquita de Sevilla. La Catedral de Sevilla hoy en día está sobre lo que fue la mezquita. Queda muy poco de la mezquita. Queda lo que es el pasillo de los Reyes Católicos, el patio de los Naranjos y la Giralda. Entonces, en base a una serie de planos que conseguimos en Muy Historia y de fotografías de los turistas, pudimos hacer una reconstrucción. El gran problema fue el conseguir los planos de la Giralda, que el Cabildo no nos los quiso dar. O sea, no hubo la más mínima cooperación por parte del Cabildo sevillano. Pero yo he estado en el interior de la Giralda, sé que la Giralda, aunque vista desde fuera puede parecer que es un edificio simétrico, no lo es, porque tiene una rampa que asciende en diagonal. Luego, las ventanas no pueden estar a las mismas alturas en los pisos. Y gracias a que hay muchísimos turistas que te fotografían la Giralda de todas partes, buscando en la red desde qué calle se había hecho cada foto, pudimos reconstruir la Giralda. O sea, un trabajo de deducción arquitectónica. Total. Entonces hice una reconstrucción de cómo habría sido esa mezquita, teniendo en cuenta la época y el estilo, e incluso una pequeña animación en la cual nos introducíamos con la cámara a través del techo en la mezquita para llegar hasta salir por el patio de los Naranjos. Pero algunos de ustedes estarán preguntando, ¿y esas gafas de aviador a qué vienen? No, si estamos no hablando de dinosaurios y de... No son de aviador. Esta es otra de mis aficiones. Uno de mis hobbies hace muchos años, empecé a escribir en un foro de historia un tema de la Segunda Guerra Mundial, que se alargó muchísimo y un día una editorial me propuso convertirlo en un libro. Entonces, ese fue mi primer libro como historiador aficionado amateur. Y estas gafas, pues tienen que ver con esa afición. Son de motorista soviético, auténticas. Las conseguí en una tienda de restos militares y son de motorista soviético del año 50. ¿Dónde las conseguiste? Pues en una tienda en El Rastro. ¿En El Rastro? Sí. Bueno, y ese es otro de los temas que también has tratado. Has hecho cosas respecto a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, a ver, me gustaría poder publicar alguna cosa un poco más variada. Me encantaría publicar algún texto sobre la antigüedad, y no sobre la antigüedad conocida, porque todo el mundo quiere escribir sobre Roma o los griegos. A mí me gustaría hablar de los pueblos no conocidos, como pueden ser los sumerios, los fenicios. De tartesos no, porque es un tema que nunca he tocado,
pero hay determinados pueblos que son fascinantes precisamente porque no eran grandes imperios conquistadores. De hecho, Roma, por así decirlo, a mí los romanos me caen fatal. O sea, siempre que te dicen eso de Roma, madre de la civilización, no, perdona, Roma, aplastadora de civilizaciones. Porque lo que había alrededor eran civilizaciones y no quedó nada. O sea, los romanos eran expertos en 3 cosas: matar gente, construir carreteras que duraban mucho tiempo y escribir libros justificándose. Pero en esencia, Roma es una apisonadora. Yo siempre seré de Asterix. Yo siempre con la aldea irreductible. Y me hubiera gustado escribir esto sobre Fenicia, Tenemos un tema sobre Macedonia, que en algún momento saldrá adelante. Lo que pasa es que de momento se ha aparcado, porque tal y como están las cosas, pues las editoriales pequeñas no pueden arriesgarse demasiado. Entonces, de momento, solo he publicado textos relacionados con el siglo XX, y ya digo, me gustaría dejarlo porque estoy un poco harto de leer a gasolina. Entonces, ¿y qué proyectos tienes entre manos en este momento, José Antonio? Porque en el 2019 realizaste un trabajo ingente para el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, en Cuenca. No sé, ¿qué podemos ver allí y qué otras historias tienes ahí a la vista? Empecé a hacerlo en el verano de 2018 y terminamos en la primavera de 2019. Fue tremendo. O sea, nunca he hecho tanto trabajo seguido. Además, estábamos sacando el primer monográfico de dinosaurios, muy interesante. Con lo cual tuve que coordinar ambas cosas. O sea, si cuento todas las ilustraciones que hice, casi hice una al día a lo largo de ese año. Pues por un lado, hay grandes paneles a nivel de fotorrealistas, con reconstrucciones tanto de criaturas del museo como criaturas de la época, porque no podía, digamos, había que cubrir grandes extensiones y queríamos dar que la gente tuviera una idea general de los ambientes del Mesozoico, no solamente de los específicos de Cuenca. Y luego, por otra parte, muchísimos gráficos y esquemas y bocetos explicativos para que cuando el público ve un fósil concreto sepa qué es lo que está viendo. Por ejemplo, podemos encontrar, si en una vitrina tienes la mandíbula de un determinado animal, el hueso en sí te dice poco. Si yo al lado te pongo un dibujo del animal y explico dónde está esa pieza del hueso, al menos ya sabes qué es lo que estás viendo. Además, esto fue una cosa que me gustó mucho porque se decidió, como los bocetos a lápiz que estaba haciendo tenían un encanto especial, se decidió que no íbamos a hacer artes finales, sino que lo que se utilizarían serían esos bocetos. O sea, son todo dibujos a lápiz, dibujos a mano alzada, más de 130 dibujos a mano alzada que hice reconstruyendo criaturas y ambientes de la época. Pues con esa idea fantástica y ese trabajo y, por supuesto, este número que tenemos este mes en los kioscos, José Antonio Peñas, nos despedimos. Ha sido una charla didáctica y muy interesante. Y ánimo, porque yo sé que hay mucho trabajo todavía por realizar en torno al mundo de los dinosaurios. Pues estupendo y nos vemos pronto, Juan Carlos. Un abrazo. Cuídate.